Dialogar es una importante actitud que nos permite comunicarnos, entendernos y conocernos más. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. ¿Cómo están? En esta ocasión abordaremos contenidos de la asignatura de Formación Cívica y Ética de tercer grado de secundaria. Los invitamos a no perderse los detalles de esta sesión, ya que les permitirá reforzar su aprendizaje y aprovechar mejor este periodo en el que todos debemos quedarnos en casa para superar la contingencia. ¿Tienen listos su cuaderno y pluma para apuntar lo más importante que verán en los siguientes minutos? Les aseguro que serán contenidos de gran utilidad para ustedes, así que cerciórense de tenerlos a la mano. El tema que trataremos en esta ocasión nos involucra a todas y a todos y es indispensable para tener una buena convivencia con nuestros pares, familiares, amigos, vecinos, con todas las personas con quienes tratamos, incluso con nosotros mismos. Diálogo y tolerancia. Y veremos por qué se trata de dos condiciones necesarias para una reconstrucción de una ciudadanía democrática. Les propongo comenzar preguntándonos, ¿qué debemos tomar en cuenta para lograr una sana convivencia en nuestra familia y con nuestras amistades? Respeto a las diferentes opiniones, escucha activa, diálogo, tolerancia. Todas esas actitudes son necesarias para convivir y aprender de los demás. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula sobre la importancia de fomentar el diálogo y la tolerancia y analizamos juntos este importante tema? En México, al 50% de los jóvenes entre 15 y 19 años no les gustaría tener como compañero en la escuela a un enfermo de SIDA, a una persona no heterosexual, a un indígena o a alguien con capacidades diferentes. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Adolescentes sin morales. En este programa hablaremos de dos aspectos fundamentales para la sana convivencia en una sociedad democrática. Nos referimos al diálogo y la tolerancia. Para platicarnos sobre el tema, nos acompaña Maripaz Valenzuela, subdirectora de Programas y Materiales Educativos del CONAPRED, y Ana Laura Gallardo Gutiérrez, jefa del Departamento de Interculturalidad de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP. Bienvenidas a las dos. ¿Qué actitudes intolerantes detectas en la escuela, en tu familia o con tus amigos? Chavos. Bueno, en la escuela vemos cómo se forman los grupos de adolescentes, ¿no? A unos les gusta el rock, a otros el pop, y así se van separando y discriminando unos a otros, aunque en la mayoría de las veces ocurre eso. Ok. Bueno, yo lo veo en las etiquetas que te ponen los compañeros. Por ejemplo, si eres muy inteligente y te interesan tus cosas, te dicen que eres matado o algo así. Y pues la verdad eso no se me hace justo porque solo estás haciendo lo que tienes que hacer y no ninguna otra cosa, ni mala ni buena. Solo estás haciendo lo que tienes que hacer. Que al momento de hablar te arrebatan la palabra. Que, por ejemplo, estás dando tu opinión acerca de un tema y mientras el profesor solo te da a ti la palabra, otros compañeros están hablando de cosas que no son ni siquiera de la materia o del tema. Yo, por ejemplo, en mi familia, mi papá, no sé, cuando quiero decirle algo sobre una fiesta o que me dé un permiso y no me deja, nada más me empieza a regañar y no me da, o sea, es intolerante porque no me deja expresarme ni me deja de decirle por qué quiero ir ni nada de eso. En mi casa no me dejan jugar fútbol, que según ese es un deporte solo para hombres. ¿Cuáles son las actitudes intolerantes que más comúnmente detectan en la escuela, la familia e incluso entre las sociedades? Bueno, lo que decían los jóvenes, la discriminación hacia el que es diferente a uno, el rechazo, ¿no? Esas son las características que definen la intolerancia, el rechazo al otro, al diferente, al que no es como uno, ¿no? En general en la escuela, pues es el rechazo a las niñas por parte de los niños, el rechazo de los niños por parte de las niñas, el rechazo a las personas que tienen alguna discapacidad, el rechazo que también es muy frecuente a los niños indígenas, en fin,
a los que tienen alguna religión diferente a la que comúnmente existe en las escuelas, y en las familias es muy común el rechazo a los puntos de vista de los menores, ¿no? Yo creo que la intolerancia tiene que ver con una actitud generalmente de miedo, digamos, hacia lo que no conocemos. Y en ese sentido nuestra primera reacción justo es de rechazo, frente a algo que desconocemos, frente a algo que nos parece desconocido. Comentábamos antes de iniciar el programa que tienen un compañero en clase, los muchachos, que parece ser que habla purépecha. Y hay un desconocimiento de quién es, o de dónde es, o qué es lo que él habla, qué lengua habla, o cómo piensa. Y esa diversidad que está incluso en los salones, que son nuestros propios compañeros, lo primero que nosotros generamos son actitudes de protección de nuestra propia identidad. Es decir, si no es como yo, me alejo. Y esa es como una primera reacción frente a algo que desconocemos. Pero sería muy interesante también ver cómo piensan los demás, cómo hablan los demás y cómo eso nos puede enriquecer unos a otros, que es finalmente una manera de combatir la intolerancia. Chavos, para ustedes, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de diálogo y tolerancia? No aceptes la opinión de alguien porque crees que es diferente a ti o porque no has hablado bien o no has dialogado. No sabes su mentalidad, no sabes si es igual a la tuya o puede ser diferente. Bueno, esto también lo vemos con los adultos y la gente que tiene poder, porque cuando no dialogan llegan a conflictos muchísimo mayores y se llegan a provocar guerras, y aquí la falta de diálogo provoca problemas terribles como muerte de gente inocente. Por la falta de diálogo también se pueden generar problemas, como si tú no estás de acuerdo con otra persona, te empiezas a pelear y no terminan en un acuerdo en común. ¿Cuáles son las consecuencias de esa falta de diálogo y tolerancia? Ana Laura, por favor. Pues como ya lo comentaban los muchachos, va desde un rechazo hasta niveles de violencia como lo pueden ser las guerras. La falta de diálogo genera, digamos, siempre la posibilidad de malinterpretaciones, la posibilidad de no acuerdos, y eso obviamente llega a estos extremos como lo pueden ser la guerra o el etnocidio, como ha sido el caso de México durante muchos años, es decir, la exterminación del otro. La intolerancia puede llevarnos a no admitir ni siquiera la existencia de una diferencia, como ya lo decían también los chavos. Hay ciertas ideas o ciertas mentalidades que no necesariamente van a concordar con la nuestra, y pareciera que eso no lo podemos admitir si nosotros tenemos como esta imposibilidad de pensar desde los zapatos de los demás o ponernos en el lugar de los demás, y eso nos puede llevar, como ya lo dijeron ellos, hasta la violencia, a provocar, digamos, guerras, etnocidios, etcétera, ¿no? Las consecuencias de la intolerancia, pues es la exclusión del otro, ¿no? Es la imposición de un punto de vista único, ¿no? Ese es el que vale y ese es el que se impone a todos los demás, ¿no? Y eso impide, por supuesto, el ponerse de acuerdo, el dialogar. Y lo interesante de la posibilidad que abre la tolerancia y el diálogo es la construcción de acuerdos. Por eso se dice que es un mecanismo de la convivencia, la tolerancia y el diálogo, ¿no? Con eso se pueden construir acuerdos, porque estamos en una sociedad muy compleja y muy diferenciada, y no hay manera de ponernos de acuerdo más que dialogando, construyendo acuerdos racionalmente, ¿no? Esa es la posibilidad que tenemos. Muy bien. Chavos, ¿qué hacen cuando alguno de sus compañeros tiene actitudes intolerantes? Bueno, por ejemplo, tal vez en el momento pues te molesta porque pues todos son tus compañeros y te molesta que a los demás los traten de una forma distinta, pero platicando pues ya sabes la situación de por qué lo hizo, tal vez tiene algún problema, porque todo es un espejo, tal vez a él lo tratan igual y él solamente refleja con otras personas lo que él siente. ¿De aquel lado? Porque también no respetas a las otras personas por el simple hecho de que piensan distinto de ti y no les das oportunidad de expresarse. Bueno, yo por ejemplo con mis amigos lo escucho y sí, respeto su opinión, pero si yo no estoy de acuerdo con eso, pues le digo sus errores o lo que no me gusta y pues igual que como yo lo respeté, siento que él me tiene que respetar a mí, así. Bueno,
Yo escucharía su opinión y si siento que si ya me está metiendo cosas que a mí no me gustan o que siento que se está metiendo con mis gustos, pues yo le diría que yo respeto su opinión, que él respete la mía, porque cada quien tiene gustos diferentes. Claro. Bueno, principalmente lo que yo haría es hacer reflexionar al compañero, ¿no? Porque somos seres humanos los dos y no se vale que a uno los traten mal y al otro lo traten bien, o sea, que no se distinga, que haya igualdad. ¿De qué manera se puede poner en práctica la tolerancia y el diálogo en la vida diaria? Bueno, para poderlo hacer, primero tienes que reconocer que todos tenemos derechos a tener un punto de vista propio, ¿no? Todos tenemos libertad de expresión y eso es lo primero, ¿no? Reconocer que todos lo tenemos. Y para poder construir acuerdos, hay que escucharnos, ¿no? Primero, como dice la compañera, ponerse en el lugar del otro, escuchar sus motivos, las razones que tiene para tener ese punto de vista, ¿no? Y encontrando los puntos de acuerdo es como se posibilita la convivencia, ¿no? Esa es la posibilidad que hay para poder escucharnos, llegar a acuerdos, a tener una perspectiva común, ¿no? Ana Laura, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo creo que hay que partir de tener una actitud de apertura y de mucha flexibilidad, porque aceptar que los demás no piensen como nosotros no es una cosa fácil. Escuchar además que esas razones por las cuales no están de acuerdo con nosotros también son válidas es todavía más difícil. Y eso implica de nuestra parte la posibilidad de dejarnos como cambiar un poquito las formas en las que pensamos. Es decir, cuando alguien que no piensa como nosotros, que no tiene las mismas razones, nosotros, por ejemplo, llegamos en esta idea de la tolerancia a decir, bueno, pero nos respetamos, y entonces si a mí ya me dicen algo que no me gusta mucho, pues bueno, hasta ahí como que nos tomamos una distancia unos de otros. Yo creo que cuando hablamos del diálogo y cuando hablamos de la tolerancia, tenemos que ir un poquito más allá. O sea, sí, en efecto, es respetar nuestras opiniones, respetar lo que pensamos, pero también darnos esa oportunidad de que el otro pueda tener ciertas razones que nos puedan hacer cambiar de opinión. Yo creo que esa es como la clave más fuerte cuando uno habla del diálogo. Puede ser que nos escuchemos, puede ser que entendamos las razones de los otros, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a cambiar las nuestras? Cuando nos movemos de nuestras posiciones, cuando empezamos a reinterpretar nuestras propias opiniones, nuestros propios pensamientos, es que empezamos también a actuar distinto. Y empezamos a actuar distinto porque sí incorporamos lo que nosotros nos están diciendo. Puede ser que a lo mejor sean cosas que de entrada a uno le parezcan insólitas o que uno jamás pensaría que pueda llegar a pensar de la manera en la que piensa otra persona. Pero cuando nosotros comenzamos realmente a dialogar, es decir, cuando vamos como un pasito más allá de esta idea de la tolerancia en donde solamente respetamos y cada quien en su lugar, sino cuando realmente empezamos a intercambiar esas opiniones y esas ideas y nos impactan realmente, nos hacen pensar de manera distinta, ahí es donde empieza el diálogo, ¿no? Ahí es donde empieza la posibilidad de construir ideas distintas y así es además como ha avanzado la humanidad, o sea, justo a partir de cómo distintas maneras de pensar, bueno, no dice el dicho que dos cabezas piensan más que una, pues no es por nada, porque justamente pueden construir ideas distintas que no solamente nos dejan a cada quien con nuestras ideas, sino en la manera de producir nuevas que nos ayuden a ser mejores, ¿no? Gracias. Bueno, pues agradecemos que nos hayan acompañado a que es tu espacio, Adolescentes in Morales. Agradezco a Maripaz, a Ana Laura, a los chicos, a las chicas. Gracias y nos vemos en la próxima. Cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta saber que es un ser humano. La tolerancia permite escuchar, respetar las opiniones, ideas y actitudes de los demás, aunque muchas veces, como ya vimos, estas no coinciden con nuestra forma de pensar. Es verdad, a veces no es tan fácil aceptar aquello que no coincide con nuestra forma de ver y entender las cosas, como cuando alguien no es como yo quiero que sea y entonces mejor cierro la comunicación, dejo de hablarle y me voy. Así es.
¿Cuántas veces no nos ha pasado que por no ponernos de acuerdo con alguien, nos distanciamos con esa persona o terminamos con una amistad o con una excelente discusión con nuestros amigos o hasta con nuestros familiares, ¿no? Este video sin duda nos ha permitido grandes reflexiones. Es importante continuar preguntándonos, ¿cuáles son estas actitudes aprendidas que muchas veces hacen que seamos intolerantes? Debemos tener en cuenta que el diálogo siempre es la oportunidad para comunicar nuestros sentimientos y pensamientos. Es un recurso personal muy valioso para expresarnos y conocer cómo somos ante los demás. Los invitamos a escribir algunas reflexiones que contribuyan a mejorar su forma de convivir y de relacionarse con los demás. No olviden destacar la importancia del diálogo como un principio valioso para resolver nuestras diferencias y reconstruir las relaciones entre personas hacia una sana convivencia. Y que la disposición al diálogo, a la tolerancia, al debate plural, a la transparencia y a la rendición de cuentas es indispensable para la construcción del bien común. Para enriquecer sus reflexiones en compañía de un familiar, busquen información sobre estos temas. Lean lo que escribieron a su familia y establezcan acuerdos para favorecer el diálogo y la tolerancia. Intercambiar diálogos en el núcleo familiar de lo que aprendemos, de lo que queremos o de cómo nos sentimos abre un horizonte de posibilidades tanto de crecimiento personal como de bienestar familiar. Los invitamos a integrar sus apuntes y reflexiones en su carpeta de experiencias, a fin de que puedan compartirlos en su grupo, una vez que se reanuden las clases en sus escuelas. No olviden seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¿Qué debemos tomar en cuenta para lograr una sana convivencia en nuestra familia y con nuestras amistades? ¿Cuáles son esas actitudes aprendidas que muchas veces hacen que seamos intolerantes? Los invitamos a escribir algunas reflexiones que contribuyan a mejorar su forma de convivir y de relacionarse con los demás.